Sean bienvenidos todos en esta noche. Damos gracias al Señor. Ayer estuvimos en la montaña, literalmente. Gracias a Dios, todo bien. No se tuvieron que romper las tablas de las leyes. ¿Ya? Por ese lado, lamentablemente, en otros lugares a lo mejor sí, en este, gracias a Dios, no. Entonces, fue un buen tiempo. Ahí se imaginará ustedes cuánto comimos de la palabra de Dios, ¿ya? Y porque del otro también comimos, ¿ya? Y fue un buen tiempo, gracias a Dios, pudimos compartir, pudimos conocernos, pudimos estudiar un poco en los tiempos en los que estamos viviendo. Y yo creo que eso nos debe animar, porque la profecía es para eso, la profecía no es para solamente tener información, sino que la profecía es para emprender tu corazón, para prender ese fuego en nuestra vida y saber de que estamos viviendo en este tiempo tan increíble. O sea, hoy día vamos a mirar, vamos a continuar viendo las señales, ¿ya? Que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y yo creo que esto es increíble al ver cómo esto no es casualidad, esto no es un accidente en el tiempo, sino que es sencillamente Dios obrando. Y Él nos ha dejado en su palabra lo que nosotros necesitamos conocer para que podamos afirmar nuestros corazones. Y es como Jesús, cuando sabía lo que venía, dice que Él puso su rostro para ir a Jerusalén a morir. Bueno, nosotros debemos poner nuestro rostro hacia esa Jerusalén eterna, arriba de los cielos, sabiendo de que allá nosotros en realidad no vamos a morir, sino vamos a tener ya realmente vida eterna, cuerpos glorificados y vivir con el Señor. Pero estamos viviendo en este tiempo, increíble. Ahora, vamos a mirar un poco aquí lo que hemos visto hasta ahora. Y luego hoy día vamos a ver la señal número 8. Yo creo que vamos a estar en la señal número 8 esta noche. No sé si vamos a alcanzar a pasar a la 9. Pero, porque quiero que veamos un poco más acerca del templo y de lo que viene para ese lugar. Y el enfoque de nuestro estudio va a estar en esta noche ahí, en el templo que se va a construir. Pero fíjense, para que esto ocurra, para lo que vamos a mirar esta noche, tiene que haber ocurrido algo antes. Lo primero que miramos fue la supervivencia de Israel. ¿Se acuerdan? O sea, no ha habido otro país, otro grupo étnico de que por más de 3.000 años, sin a veces 2.000 años sin un lugar y deportado por allá y por acá, aún mantengan, ¿verdad?, su identidad, su idioma. Ahora es nación-estado. Hace poco ellos ya decretaron eso. Entonces su idioma es el hebreo. Y toda nación soberana tiene el derecho a elegir el idioma que va a usar. Yo no le veo problema a eso. Ahora, si aquí hablamos todos español, sería ilógico, obviamente, que nos dijeran el idioma desde ahora en adelante va a ser el griego. ¿Ya? Pero si ellos ya hablan el hebreo, es su idioma. No hay problema. Si otros hablan otros idiomas aquí, eso no quiere decir que los vamos a echar de Costa Rica porque no hablan español. A veces la gente no mira eso. Entonces ellos ya se declararon, son un estado, un sueño que comenzó hace 122 años y ahora se hace ya real. Y ya lo tienen y ahí están. Y han sobrevivido a pesar de todas las ocupaciones porque son el pueblo de Dios. Dios lo ha escogido y aún así, a pesar de todo lo que ellos han hecho, siguen siendo el pueblo de Dios. La semana pasada miramos eso. Miramos también los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. Acuérdense, el que bendice a Israel, Dios lo bendice. Y el que se va en contra de Israel, Dios lo maldice. Y eso es lo que hemos visto con estos grupos, que ya no existen, amonitas, moabitas, amalecitas, filisteos, amorreos. Ninguno de estos existen ahora. Israel ahora está en tratado con Egipto, Jordania, ya Arabia Saudita,
están conformando un grupo en donde se están apoyando y el enemigo común para ellos hoy día es Irán. Ese es el enemigo. Entonces, estos pueblos que se levantaron en contra de Israel también desaparecieron. Y cualquiera que se levante contra Israel tarde o temprano va a desaparecer. Pero eso es algo que nosotros podemos mirar ahora como una señal. También como ellos regresaron a la tierra otra vez en los últimos tiempos. En mayo de 1948 vimos cómo otra vez se reconoce el nuevo Estado de Israel ahí, en esa tierra, ¿ya? La tierra prometida, la tierra que el Señor le dio. Ya no era la tierra donde fluye leche y miel. No era horrible el lugar que volvieron. Ya no era eso. Pero Dios les promete en Ezequiel que esa tierra iba a volver a florecer. Y es lo que ellos hicieron. Y eso es lo que uno ve ahora. Entonces, para que lo que se va a dar pueda darse, tiene que haber pasado esto. Entonces ya Israel está en su tierra. Dijimos que ellos iban a regresar en dos partes, en incredulidad. Entonces, esto es importante porque esto nos conecta a lo que vamos a ver esta noche. ¿Para qué alguien que cree necesita un templo? Uno que cree no necesita un templo. Un judío que cree en Jesucristo como sacrificio, como el Señor y Salvador, ya no necesita un templo. Pero ellos están y vinieron y volvieron en incredulidad. Ellos están ahí. Luego, al final de la tribulación, ellos van a creer. Y Dios los va a salvar. Pero es parte de lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. Y llegaron de todas partes y se establecieron ahí. Y ahí es donde están. Y eso es algo que usted puede ver. Ahora, la razón de todo este refinar que Dios ha hecho con el pueblo de Israel es producto de su incredulidad. Todo lo que ha pasado, todo lo que ellos han vivido y es producto desde el rechazo de Jesús en adelante. Pero antes ellos habían rechazado a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando vino Babilonia se los llevó cautivos, ellos rechazaron a Dios. Para él era su esposa. Y ellos se fueron ya y en contra de Dios y tomaron otros dioses. Otros esposos, nos dice el libro de Oseas. Y Dios los castigó. Bueno, producto de su rebelión. Pero va a llegar un día en donde todo esto va a llevarlos a reconocer a Jesús como el Mesías. Ahorita ellos están esperando el Mesías. Ya, el fuego que ellos tienen es su Mesías. Pero por eso van a ser engañados, porque el Mesías ya vino. Y van a ser engañados. Jerusalén se unirá bajo la autoridad de Israel, era la quinta señal. Acuérdense, Jerusalén ha sido la capital de Israel desde el tiempo de David, segunda de Samuel, capítulo 5. David tomó y la hizo su capital, ahí. Entonces, no hay árabes, no hay nada de eso. No, Israel. Israel ha sido el país, el grupo que tuvo a Jerusalén, a esa ciudad, y la puso como su capital, donde David construyó su casa, y después, más adelante, David va a planear construir el templo, que no lo va a poder hacer, lo va a hacer su hijo. 51 años se cumplieron ya del reconocimiento de Jerusalén, pero ya hoy día es más real que nunca. ¿Por qué? Porque hace unos meses nosotros vivimos algo que yo creo que es profético. Cuando Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Ahora, Donald Trump porque algunos estaban diciendo que Donald Trump es el anticristo porque está trayendo un plan de paz y que su yerno es judío y todo eso. No, porque hay otras cosas que se tienen que dar. Y una de ellas es que el plan tiene que incluir templo. Este plan no incluye templo, porque ese es el gran problema que hoy día tiene. ¿Ya? Entonces, y no lo vean así como, es como cualquiera de nosotros. ¿Ya? Como cualquiera de nosotros. Este hombre que ha hecho mucho más que muchos de los otros presidentes que ha tenido la nación
de Estados Unidos y él reconoció. Ahora, ellos no tomaron el control completo de Jerusalén. Acuérdense, 48 ellos se establecen. Jerusalén estaba dividido, separado. Y luego la guerra de los 6 días ellos toman en el 67. Pero el templo, o el monte del templo, lo tenían los jordanos. Ellos tenían el control, los árabes, hasta este día. Hasta este día. Entonces va a tener que ocurrir otra guerra o algo. Y ellos van a tomar el control por completo. O va a llegar un hombre y va a decir, paz y todos, amor, vengan. Podemos convivir todas las religiones, ¿ya? Y va a permitir hacer ese pacto para que ellos puedan tener su templo. Pero tenían que tener autoridad sobre Jerusalén. Israel está en el foco del mundo. En el foco del mundo. Y fíjese qué interesante, porque cada vez que se reúne la ONU, las Naciones Unidas, algo hay con Israel. Siempre están ahí. Hablan más de Israel que de Venezuela, más de Israel que Nicaragua, más de Israel que de Cuba, más de Israel que Corea del Norte, más de Israel que cualquiera de esos países que violan los derechos humanos, ellos hablan más. Ahí. Y nadie hace nada en los otros lugares, donde la gente muere. Ahí no se violan los derechos humanos. Solo los derechos humanos se violan, parece, ahí en el Medio Oriente, en ese lugar. Y el único que los viola parece que es Israel. Ese es el enfoque, lamentablemente. Y a veces los mismos cristianos están siendo influenciados por esta información. En Zacarías dice que todos los pueblos van a sentir a Jerusalén como una piedra pesada. Entonces, Jerusalén, ¿no?, es un enfoque. Ahora, también la búsqueda continua de la paz, la señal número 7. Desde 1948 en adelante, ¿ya?, Israel ha buscado la paz. A los 2 días después de haber nacido, se comenzó una guerra de exterminio. Esa era una guerra de exterminio. No era una guerra de someter a alguien, era una guerra de exterminar a Israel. Y cada vez que se ha hecho una guerra contra Israel es con ese enfoque, exterminio. Exterminio. Y si usted lee la historia se va a dar cuenta de eso, ¿ya? Se va a dar cuenta de eso. Entonces, no hay acuerdo de paz. El único acuerdo de paz que hoy día existe es Israel-Egipto. Ellos tienen. Y usted los ha visto, ¿ya? Y Egipto ha intervenido en este último tiempo mucho en estas cosas que están ocurriendo en la franja de Gaza, ¿ya? Porque jamás pide ayuda. Cuando ya ven que no pueden, y Egipto. El problema de Israel ahorita no es la franja de Gaza. El problema de Israel está en los altos del Golán. Ahí es donde está el problema de Israel. Porque militarmente, y esto es una realidad, ellos pueden destruir Gaza en 2 horas. Toda la zona. Todo. Pero no lo han hecho. Al contrario. Ayuda humanitaria, ayudan, atienden, dan comida y todo lo demás, pero ellos siguen ahí en su conflicto. ¿Cuál es la razón? No es tierra, sino sencillamente es porque es este lugar al que ellos están atacando, y esta gente son judíos, y este pueblo se llama Israel. Esa es la razón. No hay otra razón. No hay otra razón. Tierra ya no es tierra. Israel ya hizo eso, canjeó paz por tierra, no lo obtuvo. Y no lo va a obtener. En Daniel 9:27 nos dice que ahí va a haber un acuerdo de paz, el anticristo, pero no ahorita, no ahorita. Ahora, la señal número 8 es la preparación que se hará para construir un tercer templo, ¿ya? ¿Se acuerdan que el domingo yo les dije que ellos estaban en el día de ayuno? ¿Ya? El 28 de agosto del año 70, después de Cristo, se destruyó el segundo templo. Según ellos dice que el 28 de agosto del 586 se destruyó el primer templo por los babilónicos. Y ellos estaban llorando por eso. De hecho, hubieron algunos judíos que fueron al monte del templo. Y hoy día vamos a ver algunas imágenes, ¿ya?, de lugares
en donde usted va a darse cuenta de que donde los judíos hoy día están llorando, ¿ya? El famoso muro de los lamentos, no tiene parte del templo. No es parte del templo. Ellos están llorando en un muro de contención que le estableció y que puso ahí en Herodes. Ahí es donde ellos se lamentan. Y ellos saben, ellos quieren ir allá. Y vamos a ver la historia de por qué se puso la mezquita ahí. ¿Por qué los árabes dijeron, bueno, hagamos una mezquita aquí? Porque a través del tiempo había gente que iba a llorar, pero no a ese lugar del muro de los lamentos, sino más allá, más adentro de ese lugar, y ustedes lo van a ver, en donde ellos lloraban, ¿ya? Y los árabes preguntaban, ¿y por qué están aquí? Porque aquí estaba nuestro templo. Y le preguntaron a un rabino antiguo y le dijeron, ¿y dónde estaba el templo? Y él más o menos dijo, por aquí. ¿Ok? Dijeron, interesante. ¡Pum! Y pusieron ahí la mezquita. Pusieron ahí la mezquita para que nadie, ningún judío viniera ahí. Ningún judío viniera. Entonces, el primer templo y el segundo templo fueron destruidos. El primer templo, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, es el templo que construyó Salomón, pero en realidad la idea, el deseo, el corazón fue de David. Y los planos fueron de David. Todo lo que se necesitaba, prácticamente, David lo dejó preparado. 586 fue destruido ese templo. Luego, en el 535, está el segundo templo. Esdras, el capítulo 3 y el capítulo 6, nos dicen ahí que ellos fueron a construir. Y hubo un tiempo en donde ellos estuvieron detenidos por 20 años y el tiempo se terminó en el 515. En el 515. Ese es el templo que profanó este rey, ¿ya? Antíoco Epífanes, en el año 179 a.C. Ahí ese templo es profanado. Y luego ese templo es ampliado por Herodes. Por eso hay algunos que dicen que hay un tercer templo. Pero en realidad siempre es el segundo. Lo que hace Herodes es derribar algunas cosas y comienza a levantar otras. Este segundo templo duró 400 años. 400 años. Fue destruido en el 70 después de Cristo por Tito, el general romano que luego, días después, tiempo después, fue César, fue emperador romano. ¿Ya? Ese es el templo que el Señor Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero también vamos a mirar que debe haber un tercer templo que va a ser construido. Y proféticamente nosotros lo podemos ver. Y en el libro de Mateo, si tiene su Biblia, vamos a ver algunos pasajes. Hoy día, en el libro de Mateo, voy a tratar de moverme con la tecnología. Ok. No se asusten. Está todo en control aquí. En Mateo del capítulo 23, para que contextualicemos un poco, ¿por qué nosotros creemos que va a haber un tercer templo? Hay 4 escrituras en el Nuevo Testamento que nos dicen que va a haber un templo, que va a existir otro templo. Pero para que exista otro templo, el que estaba debió haber sido destruido. Entonces vea, en Mateo 23, en el versículo 37, el Señor comienza a llorar sobre Jerusalén. Y vea lo que dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y vea lo que dice, y esto es terrible. Terrible. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál es la casa? El templo. Desierta. ¿Por qué desierta? Porque el Señor ya no va a estar ahí. Ezequiel, capítulo 10, versículos 11 y 12, nos dice lo mismo. Que la gloria de Jehová salió de ese lugar. Que iba a salir. Y aquí el Señor está diciendo, esta casa es dejada desierta. ¿Hasta cuándo? Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, los judíos estaban un poco
y especialmente los discípulos, como, wow, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decir? Si es el Mesías, necesita el templo. Si es el Rey de Reyes, necesita el templo. Y entró, ¿se acuerdan cuando entró a Jerusalén y todos gritaban, Hosana, Hosana, Hosana? Entonces decía el Mesías, pero y ahora el Señor viene y yo le dice, esta casa va a quedar desierta. Después va con los discípulos, limpia el templo y sale y los discípulos, mientras ellos van caminando, los discípulos le dicen, Señor, mira esto. Mira este edificio, este tremendo edificio, en Mateo capítulo 24, en versículos del 1 al 3. Y ahí el Señor les dice a ellos que no va a quedar piedra sobre piedra, pero ellos hacen una pregunta después. Señor, ¿cuáles van a ser las señales de ese período? ¿Cuál va a ser la señal cuando tú regreses, o una de las señales cuando tú regreses? Versículos 4 al 14 de Mateo 24 son señales generales. Generales. Ahora, el Señor les dice a ellos que no iba a quedar piedra sobre piedra. Si ustedes ven esas piedras que están ahí, son piedras del templo, que fueron descubiertas, excavadas, y ahí están, todas derribadas. Y usted ve, y eso es lo que hay, no hay nada ahí en ese lugar donde debió haber estado el templo. Se cumplió literalmente. Entonces el Señor les dice, vea, no va a quedar nada, y les comienza a dar una serie de señales. Pero si están ahí en Mateo 24, el Señor va a un periodo específico, cambia de lo general a lo que es esencial o particular, y que tiene que ver con la gran tribulación. Dice, por tanto, versículo 15 de Mateo 24, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. Pero Jesús ya había dicho, va a ser destruido. Pero vea, aquí dice, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de la que habló, vea, aquí está dándonos un antecedente, que ya alguien ya había dicho que esto iba a ocurrir. ¿Y quién fue? Daniel. El que le entienda, dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que están en cintas y las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ese es el contexto en el que Jesús está hablando esto. Esta abominación desoladora va a ocurrir cuando haya esta gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Y ahí está el cumplimiento, piedra sobre piedra destruida, no quedó ninguna piedra. Ahora, aprendemos aquí algunas cosas en esta porción. Primero, que tiene que haber una abominación desoladora. Esa es la señal que Dios le está diciendo, hey, va a haber, ¿ya?, una señal que va a indicarles a ustedes que mi regreso, mi segunda venida, está cerca. Que es algo que ustedes van a poder ver. ¿Y cuál es? La abominación desoladora. Y dice que esta abominación desoladora es la que habló Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora. Entonces, habrá 1290 días. ¿Quieres saber cuándo el Señor regresa? Si se queda aquí, vea eso y cuente 1290 días. Y vas a ver. Pero no creo que nadie quiera estar aquí en ese tiempo. Yo creo que queremos venir con Él. Entonces dice aquí que va el Señor les va a dar a ellos esta señal que habló Daniel. En Daniel 9, 27 también. Confirmará un pacto con muchos, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Necesitas, para que se detenga, ¿ya?, el sacrificio, necesitas templo. No puede haber sacrificio si no hay templo. No se puede detener, ¿ya? El continuo sacrificio, tanto aquí como Daniel 12, como Daniel 9, nos hablan de que esto es algo que va a distinguir de ese tiempo. O sea, eso quiere decir que cuando eso ocurra tiene que haber un templo, porque si no, entonces, ¿ya?, no puede. Entonces aquí estos dos pasajes están hablando de este evento en particular.
Entonces, primero, tiene que haber abominación desoladora. Segundo, tiene que haber templo y su servicio debe estar funcionando. O sea, sacrificio, debe haber sacerdote, deben tener todos los elementos necesarios para que el templo pueda funcionar. Porque si no, no sirve el asunto. Y aquí la expresión esta, este lugar santo, técnicamente se refiere al templo. Al templo aquí. Esto no fue cumplido por Antíoco Epífanes, vamos a ver eso. Lo otro que podemos mirar aquí, que tampoco fue cumplido por el general Tito en el año 70. ¿Por qué? Porque Tito destruyeron el templo, nunca puso una imagen en el templo. Entonces, ¿por qué no fue esto cumplido por este Antíoco Epífanes? Porque Jesús está diciendo que todavía no ocurre. Antíoco Epífanes estableció y puso ahí una imagen en el 167 antes de Cristo. Y aquí está hablando mucho tiempo después. Y dice, cuando vean eso, ¿ya no lo vimos? No, ya no lo han visto. No lo han visto. Tito nunca puso una imagen, al contrario, él quería preservar el templo, pero fue destruido. Entonces, no lo cumplió Tito, no fue tampoco Antíoco Epífanes. Es un lugar en que se necesita que exista el templo y que exista todo lo que tenga que ver con el servicio que se hace en el templo, y va a ser funcional. O sea, va a tener que estar cumpliendo su propósito para los judíos. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios estableció o hizo el templo? Para que ellos supieran que Dios estaba ahí, pero también para que tuvieran sus fiestas y sus sacrificios y todo eso aquí. Ya dice que Él va a detener el continuo sacrificio. Va a detener los sacrificios y las ofrendas que ellos traían. Y para que eso ocurra, el templo debe estar funcional. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Si hoy día no hay templo y esto todavía no se ha cumplido, ¿cuál es la conclusión? Que el templo debe ser construido. Que el templo tiene que ser construido. Ahora, fíjense lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 3 y 4. También este es un pasaje que habla de un futuro templo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrás sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto, vea lo que dice Pablo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, vea, primero se tiene que manifestar el hombre de pecado, el anticristo, es lo que nos dice aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tiempo de Pablo el anticristo no se había manifestado. Pablo escribe esta carta más o menos en el tiempo, en los años 50 antes de Cristo, más o menos. Entonces Pablo dice, cuando se manifieste este hombre de pecado, aún no se ha manifestado. Sí, primera de Juan nos dice que el espíritu está, pero el hombre, acuérdense, está hablando de una persona física, no está hablando de un sistema, ¿ya? O de un espíritu, no, está hablando de un hombre. Y esto es lo que Jesús le dice a ellos, que esta abominación desoladora va a venir y va a ser traída por este hombre. Y este acto que nosotros vemos aquí, fíjense, esto está definiendo qué es a lo que se refería Jesús con la abominación desoladora. ¿Qué es? Que se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Eso es. Imagínense, va a venir y si este es el anticristo le va a decir a los judíos, ok, yo les voy a construir el templo. Y los judíos, ay, felices, este es nuestro Mesías, ¿ya? Porque para ellos el Mesías no es Dios. Y ya, qué bueno, y de repente a la mitad de la semana, de los 7 años, va a decir, ya, ahora ese lugar es mío. Yo soy Dios. No, ¿cómo? Yo soy Dios. No, tú no eres Dios, yo soy Dios. Y van a tener que huir. Y van a tener que correr. A eso se refiere la abominación desoladora. Que este hombre va a querer ocupar el lugar de Dios. Que ese ha sido el deseo de Satanás desde el tiempo.
Lo otro que podemos ver aquí, que esto todavía no había ocurrido en ese tiempo de Pablo. Entonces la pregunta, si este evento va a ocurrir en el futuro, usted necesita otro templo. Porque el templo que estaba en pie, cuando Pablo estaba hablando, fue destruido en el año 70. Y no hay evidencia, y Juan no nos dice de que ese templo fue profanado de la manera en que aquí Pablo nos está diciendo. No hay evidencia de eso. Entonces, otra vez, ¿cuál es la conclusión? El templo debe ser reconstruido. Pero ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Versículo 11 en adelante. Ahí habla de la bestia. ¿Ya? Bestia, dice. Pero de dos, no de una. Bestia, bestia. Son dos. Una es el anticristo y el otro es el falso profeta. ¿Ya? Dice, después vi otra bestia, versículo 11, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda autoridad de la primera bestia. La segunda bestia es el falso profeta. ¿Ya? Y esta primera bestia es el anticristo. Dice, y hace que la tierra, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y siempre yo les digo, no ande por las señales. ¿Ya? Las señales son peligrosas, cuidado. Porque Satanás tiene poder para hacer señales. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y vea lo que dice aquí, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Bestia. Que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo, dice, el que no la adorase. Este es, otra vez, más claro aún, la abominación desoladora de la que habló el Señor. Esta es. Este anticristo va a hacer una imagen y va a pedir que todos la adoren. Y le va a dar poderes a esto. ¿Y dónde la va a poner? En el lugar santísimo, donde estaba el arca. Acuérdense, el arca ya no estaba en el segundo templo. La va a poner ahí. Y esto es. Esta causa de la desolación es una abominación hacia el Señor. ¿Por qué? Porque este hombre va a poner esta imagen y se va a declarar así Dios. Y aquí es lo que dice en Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando el templo sea otra vez reconstruido. Pero hay otro pasaje más, el cuarto, que es mucho más claro aún. Capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11. Dice, versículo 1 y 2. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo a Juan, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Entonces vea, el Señor le dice aquí a Juan, mide el templo. Obviamente esto es una referencia al nuevo templo, por 2 razones. Primero, Juan escribió este libro en el año 90, después de Cristo. En el año 90, después de Cristo. Ahora, yo sé que hay gente y va a leer comentarios que dicen en el año 60, aunque aún así fuera. Vamos a ver que hay detalles aquí que usted no los ha visto cumplir. No se han cumplido. Entonces, Juan recibe esta orden. Si fue en el año 90, el segundo templo ya no estaba. Fue destruido en el 70. Entonces,
20 años antes el templo había sido destruido. Y Juan está escribiendo aquí. Y como dije, si, en segundo lugar, si Juan escribe, habla de este evento antes de la destrucción del segundo templo, fíjate los eventos que relata aquí este capítulo 11, solo este capítulo 11. Primero, habla de 2 testigos. Segundo, habla de la existencia del hombre de pecado, de la bestia. Luego habla de la muerte y la resurrección de los 2 testigos. Luego habla de un terremoto en Jerusalén, grande que la parte. Y luego dice que que Juan vio el arca en los cielos, aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esto tuvo lugar? ¿En qué momento? No hay una evidencia, no hay un relato histórico de esto. Todo esto está en el futuro. Entonces, ¿cuál es el templo que se le pide a Juan que mida? Bueno, el que no ha sido construido. Entonces, estos 4 pasajes que hemos visto aquí nos indican que debe haber un tercer templo. Lo tremendo de esto es que el pueblo de Israel hoy día tiene un deseo por un templo. Y lo más tremendo es que van a ser engañados. Ahora, ¿cuándo va a ser construido el templo? La Biblia no nos dice, ni nos dice cuándo va a ser. Pero para cuando esto ocurra, tiene que estar el templo ya edificado. Edificado. Y esa es una de las señales que vemos. O sea, tiene que haber un templo. Tiene que haber esa estructura en donde el pueblo de Israel venga y comience a hacer todos sus rituales. Hay algunos que dicen que el templo va a comenzar y va a dar pie a la tribulación, cuando se comience la construcción. Ese templo que está. Ahorita dice, y usted a veces ve el Facebook y ve cosas ahí, ¿verdad? Donde que se está construyendo el templo. No están construyendo nada. No hay nada, y vamos a ver ahora. Vean, así es como está ahora. No sé si ustedes la alcanzan a ver. Y la cúpula, ¿ya? Esa es la mezquita de Omar. La otra que está adelante también es la mezquita, ¿ya? De los árabes. Eso es lo que hay. A un costado ahí, ¿ya? Usted ve el muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Y toda la varga alrededor, toda esa muralla, pared que está alrededor, ¿ya? De eso es lo que hizo Herodes. Porque el recinto del templo era más pequeño. Era mucho más pequeño. Sobre todo el de Salomón. ¿Ya? El de Salomón. Ahora, así es como se ve ahorita. Usted no ve a nadie trabajando ahí. Usted no ve ahí trabajadores ni máquinas, y uno ve a veces fotos ahí en el Facebook que están construyendo y que están... Nada, no están haciendo. Eso es como está ahorita el lugar. Eso es lo que usted ve, así es. Eso es el lugar. Si alguien me alcanzara el bolso que está ahí, pare la grabación. No, mentira. Tengo un láser ahí. Yo pensé que lo tenía aquí. Ahí. Esto solo pasa cuando estamos en vivo, en la televisión. Ahí, ahora sí. Fíjense, aquí ese es donde está ahora, esta es la mezquita. ¿Ya? Ahí está el muro. Y esta es la visión hacia el Monte de los Olivos. Este es el Monte de los Olivos. Y vamos a ver otra imagen más. Ahora, la pregunta para nosotros es, porque la gente hoy día está preguntando dónde va a ser construido el templo. Porque está esta mezquita ahí y no la va a quitar. Entonces, se ha descubierto aquí, hace un tiempo, como en 1980, 80 y algo, ¿ya? Como esto lo tienen, la mantención lo tienen los árabes, pero ellos cuando tienen problemas le piden a los israelitas que arreglen el problema. Y hubo una gran fuga aquí. Y en esta esquina, aquí, en este vértice, mandaron
plomeros graduados en la mejor universidad de arqueología. ¿Ya? Plomeros, eran plomeros supuestamente, pero también muchos arqueólogos. ¿Qué descubrieron aquí? Piedras del primer templo. Del primer templo. ¿Cuál es el primer templo? El de Salomón. Entonces, estaba aquí y estaba justo la escuadra, el ángulo, la piedra, el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Bueno, aquí, si está aquí, va para allá, aquí, aquí y ahí. Ese es todo el lugar. Esto todo es después. Y acuérdense que ellos iban construyendo. Si usted lee Zacarías, dice que iban a las puertas, o cuando leemos el Salmo 23, dice que las puertas se levantarán. Oh, puertas eternas, levántense para que entre el Rey de Gloria. Bueno, eso está abajo, porque los árabes, ¿qué quisieron hacer siempre? Tapar todo. Quitar evidencia de que ahí hubo un lugar en donde los judíos adoraban a Dios, donde estaba el templo. Entonces, ¿qué es el asunto? Yo tenía otra imagen que no está aquí, pero voy a devolverme. Esto está al norte, y esta es la explanada. ¿Y qué descubrieron aquí? Probablemente que este perfectamente puede ser el lugar en donde estaba el templo de Salomón. Orientado de este a oeste. ¿Ya? Y aquí en este lugar está esa famosa puerta que está cerrada, sellada, ¿ya? Que los mismos turcos sellaron para que no se cumpliera nunca la profecía de que entrara el Mesías por esa puerta. ¿Ya? Pero yo creo que no va a necesitar esa puerta para entrar. ¿Ya? No va a necesitar. Entonces, el asunto es, Dios prometió que va a haber un templo, sí. O sea, este templo, un cuarto templo. En el libro de Ezequiel, el capítulo 40, Isaías, el capítulo 24, habla de eso. Y va a ser glorioso. Pero este tercer templo va a ser destruido. Va a ser destruido. Zacarías nos dice que el Señor regresará por segunda vez. Y cuando Él regrese por segunda vez, dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a partir. El monte de los olivos está acá. Déjenme buscar aquí una imagen donde está más claro aquí. El monte de los olivos. Es ahí. Esto ya no funciona. Está agotándose igual que yo. Se agotó. El diablo es que no quiere que funcione. Ahí está. Ahí está, vea. Este es el monte aquí. Y esto se va a partir. Va a haber un gran terremoto. Y probablemente este templo va a caerse. Se va a destruir. Y luego va a reconstruirse otro. Realmente. ¿Con qué propósito? Si Jesús ya está ahí. Recordatorio del sacrificio que hizo Cristo. Jesús. Eso es, así como usted y yo compartimos la comunión, así como usted y yo compartimos la cena del Señor, así usted también va a poder, ellos van a poder ver, wow, cuando hay un sacrificio, Jesús ya hizo el sacrificio perfecto, Él es el sacrificio perfecto. Entonces, el templo es algo que está en el corazón de los judíos. Jerusalén o Israel es, por llamarlo así, el reloj del Señor, el reloj de Dios. ¿Ya? Jerusalén o Israel. Jerusalén es la manecilla de la hora. El templo es la manecilla de los minutos. Son tres cosas que son importantes y que Dios las tiene ahí. Y Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Ya vimos, piedra sobre piedra fue destruida. Dios va a levantar y va a edificar. Va a permitir que ellos construyan un templo, van a ser engañados por el anticristo. Zacarías nos dice eso. ¿Cómo van a saber ellos que es el Mesías? Nos va a ayudar a construir el templo. Por eso esta paz que hoy día se está buscando no es la paz de la que se menciona en la Biblia. No es el pacto que menciona la Biblia.
Porque el pacto va a incluir, ¿qué? Templo. No solo que estemos en paz, no solo que estemos, que nadie más nos moleste, no, templo para los judíos. Para que ellos comiencen otra vez a hacer su sacrificio, su sistema levítico. Y ellos tienen todo, han preparado todo. Hay una fundación, la fundación del monte del templo, en donde ellos han recolectado dinero para construir el templo. Y han hecho todo lo que son las réplicas de todas aquellas cosas que estaban ahí, en el templo. Obviamente el arca no la pueden hacer, es una sola vez, pero lo demás sí, todo lo demás. Y si uno va al templo o al museo que ellos tienen en Jerusalén, usted ve el templo en escala. Ya lo tiene. Entonces, ¿qué están esperando? Que venga alguien y les diga que yo les voy a ayudar. Y ellos van a decir, ese es nuestro Mesías, engañados. Van a ser engañados. Otra vez. Y van a tener que correr por su vida. Una vez que ellos estén pensando que, wow, ahora sí, el anticristo va a venir y va a decir, no, ahora no, ahora me adoran a mí. Ahora, van a haber judíos que van a adorar al anticristo, sí, pero hay otros que no lo van a hacer. Entonces, esto es una de las señales, la señal número 8. ¿Cuál es la número 9? Es la invasión abortiva hacia Israel. En Ezequiel 38 y 39 nos dice eso. A manos de Rusia, Irán y Turquía. Estos son estos tres personajes maquiavélicos que están tomando lugar y ubicación. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que hace un par de días hubo una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Ya? Uno de los focos de la conversación fue Siria. ¿Y qué vamos a hacer con Siria? Bueno, antes de reunirse los presidentes, por separado, cada uno habló con Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí. Y él les dio a ellos toda la información de lo que estaba pasando ahí y de lo que ellos querían que se hiciera. Bueno, ¿cuál fue el asunto? Que hace pocos días llegó una delegación de Rusia para cumplir toda esta conversación que se había tenido entre los presidentes más el primer ministro. ¿Y qué fue el acuerdo que se llegó? Que Rusia va a tener el control y la seguridad, o va a velar por la seguridad de la frontera sirio-israelí. Los rusos, ¿ya? Van a tener ellos el control. Ahora, no es algo unilateral. Israel está de acuerdo, Estados Unidos está de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Es que Ezequiel 38 nos está acercando más ahí. ¿Cuándo usted iba a pensar que eso iba a darse en ese lugar? Que Israel permitiera que los rusos se pusieran ahí y estuvieran velando por la seguridad de la frontera. A cambio, Israel puede incursionar en territorio sirio y bombardear, ¿ya? Destruir todas aquellas cosas que tienen que ver con Irán. Armamento, hace poco destruyeron armamento o un lugar en donde se estaba haciendo armamento químico. Hace de 2 o 3 días atrás le dieron a un avión, ¿ya? Sirio, y usaron por primera vez el sistema antimisiles de protección que se llama la onda de Goliat. ¿Ya? Todos los armamentos o todo el material bélico que Israel tiene nombre bíblico. Y esta es la primera vez que usan la onda de David, para matar a Goliat. ¿Ya? Y ese lo que ellos hicieron, porque el avión pasó, ¿ya? Un poquito de la frontera y reaccionó inmediatamente y sonaron las alarmas, ¿ya? Inmediatamente luces rojas y se disparó eso, al de misiles.
Patriot, pum, pum, a avión. Entonces, si usted mira ahora lo que está por venir, cada día está tomando más lugar. Rusia hoy día es el elemento, ¿ya?, que tiene inquieto a la Comunidad Económica Europea por los países bálticos. Porque Rusia siempre ha dicho, y de hecho esos países eran parte de la antigua Unión Soviética. Y ellos siempre los han querido tener. Pero ahora esos países son parte de la OTAN. Entonces obviamente eso va a crear un conflicto. Va a crear un conflicto. Entonces Rusia tiene que desaparecer del mapa al menos por un tiempo. Entonces lo que vamos a mirar aquí es que para que realmente pueda surgir una comunidad económica europea con poder, Rusia tiene que salir, ¿ya?, de en medio. Y Dios lo va a hacer. Porque si no aparece la Comunidad Económica Europea, el anticristo tampoco va a manifestarse. Mientras esté todavía ahí, Rusia, y Dios va a encargarse de eso. Y si eso no ocurre, no va a empezar la gran tribulación. Y no va a ser el templo profanado a la mitad de los 7 años. Y no va a venir el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir muy pronto. Esta unión o confederación de 10 naciones que vamos a hablar como la próxima señal en los próximos días, va a tener que esperar hasta que Dios se encargue de Rusia. El mayor obstáculo para ellos es Rusia, para que la Unión Económica Europea pueda ser un gobierno mundial. Y Dios se va a encargar de esto. Muchos estrategas militares dicen que la superioridad militar de Rusia sobre la OTAN es abismal. Ellos podrían conquistar toda Europa muy rápido. De hecho, esos países bálticos, ellos los podían tomar en 2 días. Y ni se darían ni cuenta. Claro, uno dice, sí, el feo y todo, sí, pero los países estarían en shock, meten. Tienen mayor cantidad de soldados Rusia. Por ejemplo, Rusia tiene ahorita, con sus reservistas y todo, 2.5 millones de hombres. Listos, adiestrados para la batalla. El mando que ellos tienen es mucho más óptimo que el mando que tiene la OTAN. Ah, no, es que lo dice un general americano. Ah, no, es que lo dice un general británico. No, ellos, uno solo. Dijo Putin y vámonos. Vámonos. Otra de las cosas que ellos han hecho durante estos últimos 10 años es mejorar su armamento. Han gastado 30.000 millones de euros para mejorar su armamento. Por ende, su armamento normal, ¿ya?, básico, ¿ya?, sin hablar de bombas atómicas y nada de eso, es superior. Es superior. Ahora, ustedes saben que en la OTAN está Turquía, hasta ahora. Y Turquía acaba de elegir un presidente que es del Islam radical. Y es muy posible que si Rusia invadiera o quisiera tomar lo que ellos dicen que es de ellos, este líder se diera la vuelta. Dije, no, ok, yo estoy ahí, pero yo no me voy a meter con los rusos porque ahora ellos tienen un convenio. ¿Se acuerdan? Irán, Turquía y Rusia. Ellos tienen un convenio. De hecho, Turquía le acaba de comprar o le está comprando misiles para defensa antiaérea, sistema de defensa antiaérea. Se la compró a Rusia. Intentó comprarle a China, no funcionó porque presión de los Estados Unidos, y no le compró a OTAN. Intentaron hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un asunto ahí en donde esta lealtad de este hombre, ¿ya?, de este líder en Turquía, no es algo muy seguro. O sea, él se puede dar vuelta y son 600.000 hombres que ellos disponen para la guerra, para la OTAN. Entonces, imagínense si esto ocurre, si esto se llegara a dar, entonces
Rusia podía hacer. Entonces Dios tiene que hacer algo. Bueno, Dios dice lo que va a hacer. Y aquí en Ezequiel nosotros vemos. Ezequiel 38 nos dice ahí que el Señor en aquel día va a poner en el corazón de este líder, ¿ya?, de Magog, un mal pensamiento. Uy, ya estoy aquí en la frontera, ¿ya? Y con esto vamos y arrasemos. Saquemos de Jerusalén, saquemos de Israel, saquemos todo lo que podamos lograr. Y aquí está la profecía. Entonces, Dios no deja cabos sueltos. Luego, en el versículo 6, dice del capítulo 38, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, o sea, Turquía, de los confines del norte y todas las tropas, muchos pueblos contigo. O sea, esta es la tierra alta del norte, lo que era conocido como el Cáucaso. Todos ellos van a venir y se van a unir en esta alianza. Usted lee 38 y 39 de Ezequiel y usted va a ver ahí a estos pueblos que están ahí. Pero los importantes son estos: Irán, Rusia, específicamente con su líder, y Turquía. Dice ahí Togarma. Este líder que hoy día tiene, fundamentalista, está obviamente a un punto ya de romper lazos con el oeste. Y perfectamente ellos van a ir apoyando a Rusia. Erdogan es terrible. Lo trataron de matar y se salvó. Trataron de destruir el avión y ¿se acuerdan la revuelta que hubo en Turquía? Entonces, todo esto dice el Señor que va a ocurrir. Ezequiel 38:4 dice, te quebrantaré, dice, y te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Esto es lo que va a venir. El Señor va a poner garfios. Acuérdense, en el libro de Salmos, el capítulo 83, la guerra que se ve ahí es religiosa. Es religiosa, es contra Israel, porque Israel adora a Dios. Pero lo que miramos aquí no es religioso. Garfios para sacar, dice, algo de ahí. O sea, esto es un asunto que es netamente económico. Ezequiel, verso 18, el capítulo 38. Y en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Entonces ellos van para la matanza, ellos van a matar a todos los judíos y van a tomar todo lo de la tierra. Y el Señor va a defenderlos. De hecho, la OTAN acaba de decir hace un tiempo atrás que Israel no va a recibir ninguna ayuda. Sí, ellos mismos dijeron, Rusia invade a Israel. ¿Por qué? Porque no son parte de la OTAN. No hay problema. Como diría, no hay problema, Willy. Porque ellos tienen la mejor ayuda. Y Dios va a intervenir. Ahí en el capítulo 39, en el verso 27 al 29, vea estos detalles que el Señor da, que son detalles contundentes en contra de la derrota de este ejército invasor. 5 sectos van a ser destruidos, o sea, van a quedar totalmente van a perder todo su poder. Y la Comunidad Económica Europea, ahora sí, vámonos. Ahora sí ayudemos, vamos. Y el Señor va a intervenir. Versículo 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Esto es lo que declara el Señor con referencia a Israel después de la destrucción de estos ejércitos que vienen. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reuní sobre su tierra. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto no pudo haber ocurrido antes del 48, porque Israel no estaba ahí. Esto va a ocurrir cuando Israel estaba en la tierra, ahora están en la tierra. Dios los reunió, y los reuní, dice, sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Y esto es clave aquí. Ni esconderé más de ellos mi rostro,
porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vea las tres declaraciones que da aquí en este texto. Primero, Israel sabrá que el Señor es Dios. Reconocerá al Señor. Segundo, Israel ya no va a estar, o Dios no va a esconder más el rostro de Él hacia la nación. Ellos van a poder verlo. Pero lo tercero es increíble. Dice que el Señor va a derramar el Espíritu Santo sobre la casa de Israel. Fíjate, derramaré de mi espíritu. ¿Cuándo? Cuando destruya el ejército ruso. Porque está en ese contexto, Ezequiel 39. Después que destruya ese ejército, el Señor va a venir y el pueblo va a aclamar y va a adorar al Señor y el Espíritu del Señor va a venir sobre la casa de Israel. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué leímos en Mateo 23? Tu casa es dejada desierta. ¿Qué dice Ezequiel 10? La gloria del Señor salió. ¿Por qué? Porque ahorita el Señor, ¿dónde está trabajando? ¿Con quién está trabajando? Con su iglesia. Pero un día, cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, Romanos capítulo 11, versículo 25, entonces el endurecimiento que tiene parcial de corazón Israel, dice, terminará. Y Dios comenzará a tratar con Israel. ¿Cómo puede ocurrir eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llevar su iglesia y va a comenzar a trabajar otra vez sobre la nación de Israel. Y cuando eso ocurra, entonces ya ahí, este es el principio del final. Comienza el último periodo de tiempo. Y esto es lo que estamos viendo a las puertas. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. ¿Cuándo? Muy pronto, muy tarde, muy lejos, no sé, pero va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, entonces Dios va a mostrar su gloria a la nación de Israel. Otra vez. Otra vez ellos van a ver, otra vez van a creer, y otra vez muchos de ellos van a seguir a Jesús. A Jesús. Y cuando eso ocurra, en mi convicción personal, por lo que veo en la Biblia, que nosotros ya no vamos a estar aquí. Dios nos va a llevar. Y de ahí, la ira de Dios se desata sobre esta tierra. Entonces, ¿qué más viene? Viene mucho más. No se pierda, la próxima semana seguimos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que tú nos muestras. Que estas señales, Señor, sirvan para llenar nuestro corazón de esperanza, de saber que tú estás en control y que tú, Señor, vienes pronto por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar velando y orando y no dejarnos engañar, sino que al contrario, Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y ver, Señor, que el tiempo está cerca. Mientras estamos, Señor, esperando, amando, deseando tu venida, que podamos ser útiles, sal y luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, a no encerrarnos en cuatro paredes, sino también a llevar tu verdad al mundo, Señor. Porque lo que viene es terrible. Juicio, destrucción, muerte, dolor, sufrimiento. Como nunca antes ningún ser humano ha visto. Que viene directamente de tu trono. Por el hombre haber rechazado a Jesús. Señor, ayúdanos y danos compasión por aquellos que no te conocen, Señor. Danos, Señor, ese deseo de poder alcanzar a aquellos que no te conocen. Animar a otros, Señor, que a lo mejor están durmiendo, a despertar del sueño. A reconsiderar y a comenzar a rededicar sus vidas a ti. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos, pero también a ser claros y directos, Señor. Que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
Y que es mejor, Señor, que si no creyes, si te rechazamos, es mejor que no te hubiéramos conocido, dice tu palabra. Extremadamente, Señor, importante y urgente que nosotros entendamos de esa responsabilidad que tenemos en este tiempo, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu y llévanos, Señor, para que podamos llevar tu verdad a otros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.